de la posición del otro, donde se alimenta y construye el hábitus, etc. Bueno, los resultados. En primer lugar, bueno, les voy a hablar un poco sobre la vida cotidiana de las mujeres jóvenes de hoy, las madres jóvenes de hoy. En primer lugar, todas, independiente de su nivel socioeconómico, debieron compatibilizar crianza y estudio enfrentando ciertas dificultades que tienen que ver más que nada con el tema del prejuicio, el prejuicio en el colegio, de las amigas, de los directores de los colegios, las profesoras. Eso está patente en todos los niveles sociales, sobre todo en los niveles más altos. Ahí tuvieron hartos problemas, que colegios católicos en general, el problema del embarazo era complejo. Se nota claramente que hay una presencia de padres de los niños mucho más marcada en los sectores altos. Si bien casi ninguna de las parejas sigue junta hoy en día, los papás de los niños en los sectores altos están mucho más presentes en términos económicos y también en términos de crianza. Se llevan a los niños una semana, ellas se quedan otra semana, hay una crianza más compartida. En los sectores más bajos o esta presencia es muy intermitente o definitivamente no existe. O sea, hay muchos casos donde el papá desaparece en cuanto se entera del embarazo. ¿Ya? En general, en las jóvenes hay una sensación transversal de pasar a un segundo plano, de que con este hijo ya no se van a poder preocupar de sí mismas, que la diversión o las fiestas ya no son una posibilidad para ellas, y que, por ejemplo, para los sectores medios y bajos, sobre todo, el tema de la educación se pausa o definitivamente se elimina. Continuar en la universidad o en algún instituto profesional, para muchas ya no es una posibilidad. En general, ellas se sienten más maduras y más responsables que otras jóvenes de su generación. Bueno, eso ya lo comenté. Y en general cambian las prioridades económicas, ¿cierto? Si alguna tenía cierto ingreso, algún aporte de sus papás, que antes podían gastar en ropa, en fiestas o en sí mismas, esa prioridad ya cambia por completo. Aquí tenemos dos citas, ¿cierto? Una estudiante de Derecho de Maipú dice: ha sido muy difícil el tema de compatibilizar ser joven sin sentirse culpable y por el otro lado ser mamá sin dejar de ser joven. Y otra dice que esta niña era activista política hace un par de años. El trabajo social y la educación política que hacíamos en el liceo, todo se deja de lado completamente porque ya no podéis participar en asambleas, no podéis participar en nada. La vida cotidiana de las madres jóvenes de la década anterior, que fueron madres entre el 85 y el 90 aproximadamente, se da en contexto de matrimonios, pololeos o convivencias estables. Hay una presencia permanente de la pareja, pero mayormente en lo económico, no tanto en la crianza. La figura del hombre es más bien de proveedor. Las que estudiaban en los sectores altos, ¿cierto? Su profesión era vista como un pasatiempo, más que una actividad real, digamos, seria. En general tienen poco apoyo de sus parejas, ¿cierto?, en la crianza, y este dato es bien relevante, que hay una mayor distancia generacional con sus madres. Ellas sienten que no, a diferencia de ellas mismas con sus hijas, sienten que con su madre es una cosa de otra época, algo totalmente obsoleto, lo que ellas le enseñan respecto a la crianza, etc. Una cita, ¿cierto? Mi mamá me enseñó todas las cosas básicas de crianza, pero tuve que complementarlo con lo que me explicaba el médico, porque a veces las mamás se quedan un poco en el pasado y algunos conocimientos quedan obsoletos. Bien, la segunda parte tiene que ver con la relación madre-hija. En general, las prácticas de crianza se reproducen por la vía de socialización, es decir, no es solamente un instinto materno, sino que hay mucho que uno aprende de su madre, aunque uno piense que es un instinto. Ante la ausencia del padre, las jóvenes de la actualidad, la abuela toma un rol muy relevante en la crianza, sobre todo para las jóvenes que planean seguir estudiando. Hay una tensión madre-hija, ¿cierto?, por las diferencias generacionales en la forma de criar. Se fortalece la relación madre-hija y se generan vínculos de apego más fuertes por el hecho de reconocerse parecidas, ¿cierto? Las dos somos mamás, las dos nos entendemos más que con el resto de la gente. El matrimonio y la virginidad dejan de ser valores preponderantes, aunque la primera relación sí es importante para las jóvenes en la actualidad. En general, las madres de sectores altos, las de la generación anterior, digamos, están más dispuestas a hablar de sexualidad con sus hijas, aunque las niñas, las jóvenes en este caso,
plantean que todavía que les da vergüenza hablar con su mamá, cierto pudor, las mamás como que les cuesta un poco entrar a hablar con ella. Y en general, la vida actual de las jóvenes no es lo que las mamás esperaban para ellas. Seguramente no querían que sus hijas tuvieran hijos tan jóvenes. Y la tercera parte tiene que ver con los discursos en torno a la maternidad juvenil. Entonces, el primero es que existe esta tensión entre ser madre y ser joven. Ellas se plantean la idea de que si soy madre, puedo seguir siendo joven, si soy joven, soy una buena madre, si vivo como joven, si puedo... Ya, sí, al tiro. Bueno, la idea del padre ausente, que está sobre todo en los sectores bajos y medios, es la idea de que un hombre irresponsable, que aún no madura, que en algún momento va a arrepentirse de no haberse hecho cargo de su hijo, que la crianza debe ser compartida entre los padres, ¿cierto? Que ya no existe la idea del hombre proveedor. Existe la idea también de que las jóvenes en sectores altos tienen la pega más fácil en el fondo porque pueden pagar a alguien que les cuida a los hijos, pueden estudiar sin tener que trabajar para pagarlo. Para las jóvenes de sectores bajos no es así. En temas de discriminación, ellas no se sienten discriminadas. En general, de repente, sobre todo las que se ven más jóvenes físicamente, sienten que las miran un poco extraño, pero que no hay discriminación en ese sentido tan fuerte. Bueno, y las conclusiones preliminares, ya que está una tesis todavía en curso, tienen que ver con principalmente la mayor presencia de padres ausentes en los sectores más bajos y medios, al mismo tiempo que la generación actual está reclamando mayor participación de los hombres en la crianza y compartir los roles, que no solo él sea el proveedor y que no solo ella sea la encargada de la crianza. Hay una notoria presencia de padres en sectores de mayores recursos, ¿cierto?, aunque no vivan con su hijo. La idea de que quedar embarazada siendo joven estaba en los proyectos de las madres de ayer, o sea, en 1990 no era tan extraño quedar embarazada a los 19, 20 años, hoy día viene a interrumpir un proceso. Bueno, eso ya lo comentamos. En los sectores bajos se truncan definitivamente o se pausan todos los proyectos que tenían las jóvenes antes de quedar embarazadas, sobre todo los educativos. Los sectores medios y altos solamente se aplazan por el tiempo necesario. Eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, bien, voy a presentar un resultado de un trabajo que realicé, que acabo de terminar hace unos meses. Bueno, primera aclaración, jóvenes tapatíos. Tapatíos se refiere a la gente que es de Guadalajara, de Guadalajara en México, por una moneda que circulaba en la época colonial, que se conocía como tapatío, entonces ahí se le conoce a los de Guadalajara. Sobre interacciones sexuales y afectivas entre jóvenes de Guadalajara, tanto heterosexuales como homosexuales, y tratando de enfocarse cómo llegan a los acuerdos democráticos o a las imposiciones autoritarias, que incluso llegan a la violencia real, simbólica y sexual, y cómo negocian estas relaciones amorosas y sexuales. Bueno, todo empezó debido a que anteriormente hice un trabajo que tiene que ver con el objetivo de cómo identificar en las relaciones de noviazgo cómo se estaban poniendo la semillita de ciertas relaciones jerárquicas entre los sexos, entre los géneros, que esto implicaba que cuando ya la gente se casara con esa persona u otras, pues el hombre ya estaba acostumbrado a maltratar o a imponerse y la mujer aceptaba esto. Y me surgió mucho la inquietud en el sentido de que si esto había cambiado, seguíamos igual por mucho tiempo. Desgraciadamente no existen trabajos ni estadísticas que tengan que ver con estos temas, con generaciones pasadas, para dar un seguimiento y realmente hablar que esto ha cambiado o sigue igual. Y entonces, bueno, digamos, lo que interesó pues fue a partir de los hallazgos que se encontraron ahí, qué es lo que estaba cambiando, ¿no? O si había permanencias. Y bueno, como veremos, pues ni todo es cambio ni todo es permanencia, sino que todo se va manejando por ahí, ¿no? Bien, este estudio que realicé tiene que ver pues con, aquí les pongo algunas estadísticas, pero tuvo que ver pues desde manera como el varón controla a la mujer en el noviazgo. Noviazgo quiere decir, no voy a querer aquí decir otra cosa, o sea, parejas de jóvenes que no viven en la misma casa, ¿no?
desde cómo el varón controla incluso el dinero que gana ella o que tiene ella, si ve amigos o no, o incluso familiares, hasta cuestiones más fuertes como empujones, riñas, gritos, todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, no me voy a detener porque son estadísticas, son como a manera de ejemplo. Y en este sentido encontré pues violencia simbólica que tiene que ver desde gritar, prohibir, un poco lo que, y hasta incluso coco wash, ¿no? De que o sea, el lavado de cerebro de, chavos, que mira, tienes que ser así y asado, ¿no? Pero incluso también golpes, jalones de cabello y también forzar relaciones sexuales, ¿no? Y cuando estaba terminando este trabajo tuve acceso por un intercambio a cierta literatura en países desarrollados que hablaban que allá, sobre todo en países como la Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia, pues los jóvenes estaban ya revolucionando muchas cuestiones en este sentido de las relaciones de pareja, a restarle importancia a la virginidad femenina antes del matrimonio, al ya tener otra visión de la reputación de las mujeres que buscan sexo explícitamente por placer, y también a la construcción de masculinidades alternativas de las formas tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta fue que, bueno, en estos países se llama la Age of Brunch, que es así como la edad del relajo, de la falta de compromiso, ¿no? De lo permisivo, pero que, bueno, ahí incluso con esta literatura yo me he dado cuenta que, aunque sí hay avance en ese sentido, pareciera ser que hay un castigo moral por parte de los varones hacia las mujeres, porque en términos discursivos hay como una mayor aceptación, pero hay estadísticas que indican que las jóvenes en los países inclusive siguen siendo víctimas de agresiones por parte de los varones, y que incluso también hay sentimientos de autoculpa de la mujer, en el sentido de que, bueno, así es el hombre, bueno, yo andaba vestida de esta manera, yo lo provoqué, es mi culpa, ¿no? Entonces, bueno, había que ver, ¿no? Un poco entrar al análisis más cualitativo de cómo se dan estas disputas, cómo se dan estos acuerdos entre dos extremos aparentemente excluyentes, que obviamente en medio hay una gama intermedia muy amplia, desde los valores del amor romántico, de la fidelidad, del hombre proveedor, de la mujer que acepta, y hasta el otro lado toda la visión progresista de lo que llama Ulrich Beck el anarquismo moderno del amor, ¿no? Donde se subvierten ya todos estos modelos, ¿no? Entonces les iré presentando algunos testimonios mientras les voy platicando lo que encontré. Bueno, digamos, lo que fui encontrando fue que este tipo de relaciones se sustentan en un continuum que va desde el consentimiento claramente democrático hasta la coerción, pasando por hasta la forma más autoritaria, pasando por relaciones de coerción, presión en estos acuerdos entre las parejas, ¿no? Por un lado podemos hablar que se reproducen todavía menos entre los jóvenes tapatíos ciertas reciprocidad y entendimiento que correspondiera más al amor romántico, a estas reglas informales no escritas, atravesadas por cuestiones de género, donde el varón es alguien que necesita tener sexo, es una necesidad incontrolable, y por eso tiene que tener experiencia, demostrar experiencia, adquirir experiencia, y esto lo tiene que hacer frente a su pareja, sobre todo frente a sus pares y también incluso frente a los adultos, ¿no? Mientras que la mujer tiene que mostrar una relación amorosa, tierna, pasiva, ¿no? Donde tiene que cumplir lo que necesita el hombre, y no debe tomar la iniciativa ella misma, y tampoco buscar relaciones fuera encuentros sexuales fuera de esa relación, porque está mal visto. En cambio el hombre sí, porque necesita tener esa experiencia, necesita adquirir esa experiencia, ¿no? Entonces, bueno, esta división maniquea entre activo y pasivo, que obviamente proviene de muchos siglos atrás del cristianismo, implica todo un contexto sociocultural en el que las prácticas sexoafectivas juveniles reproducen la idea del varón, pues, que debe de gobernar, debe decir cuándo, dónde, por qué, y la mujer tiene que obedecer, ¿no? Por su parte, la agencia de las mujeres radica en su capacidad de moverse entre líneas muy delgadas que van desde no comportarse como una cualquiera, ¿no? Estar siempre hablando de sexo y queriendo sexo, y por el otro lado tampoco parecer frígida ante el varón, sino por negarse a tener relaciones sexuales con su pareja, ¿no? Y los varones buscan este control del momento, el ambiente, las condiciones, la periodicidad,
todo esto que tenga que ver con que ellos gobiernen y controlen los encuentros sexuales, ¿no? Bueno, por otro lado, noté pues, según los testimonios de estos chavos, que hay ciertos discursos que operan de distinta manera desde lo que viene de la información institucional, la escuela, los padres, la educación sexual, pero también otros discursos informales entre los amigos, ¿no? Que los amigos siempre son esta fuente de que sí, hazle esto, dile el otro, no te dejes, háztelo, sí, déjate, todo esto. Y entonces van como mezclando estas fuentes para tomar sus decisiones, a veces para doblegarse ante el varón o a veces para resistir, ¿no? Y bueno, lo que siguió fue pues ahí como encontrar más detalles en sentido de poder ver cómo las mujeres jóvenes de repente no consideran adecuado decir que no, ¿no? Muchas veces, bueno, esto también pasa con los adultos, siempre se sale uno que me duele la cabeza, ahorita no estoy bien, pero no se dice simplemente ahorita no quiero, ¿no? Y esto se ve como tanto el varón no considera que esto sea posible, como no va a querer, como la mujer también no lo ve así, ¿no? Entonces, bueno, de repente a mí me surgió, porque también por otros proyectos está trabajando con jóvenes homosexuales, y dije, bueno, ¿y qué tanto? Porque al platicar a veces con ellos pareciera ser que ellos tenían otra forma de llevarse, más democrática, más abierta, y entonces dije, bueno, pues vamos a ver cómo lo manejan ellos, ¿no? Entonces me pregunté qué sucede cuando esto ocurre bajo otras reglas no escritas propias de relaciones de parejas entre el mismo sexo, ¿no? Me parecía, a partir de la hipótesis de que la heteronormatividad y sus supuestos basados en la relación jerárquica entre los géneros no se aplicaban tal cual en las relaciones homosexuales y que de repente se subverten estos polos bipolares, maniqueos, entre activo, pasivo, consentimiento, coerción, sexo, amor, autoritarismo, sumisión, imposición, disposición, frígida cualquiera o macho y maricón, ¿no? Entonces eran otras formas de, bueno, estos todavía son heterosexuales, otras formas de relacionarse y de llevarse que aparentemente revolucionaban o daban una impresión de que revolucionaban toda una forma de llevarse entre los géneros, ¿no? Pero uno ya entrando más a detalle, bueno, va a pasar a los... Sí, estos ya son los testimonios de jóvenes homosexuales, ¿no? Ya al entrevistarlos, platicar con ellos, bueno, pues se veía, empecé a encontrar que algunas pautas también del amor romántico estaban presentes, ¿no? Que no necesariamente subvertían o revolucionaban muchas de estas relaciones. Y entonces, bueno, pareciera ser que la relación afectiva, desde la homonormatividad, seguía de repente sustentándose en algunos valores muy tradicionales, al menos en una sociedad como la que es de Guadalajara, que es bastante tradicional, ¿no? Entonces, bueno, como afirma Butler, a mí me parece que, pues, mientras el género parece tener una entidad estable, cuyas cualidades son aparentemente naturales y fijas, las performativas sexuales, sobre todo en estos jóvenes, requieren de la repetición, porque son de hecho intrínsecamente inestables y muy a menudo contradictorias. Empecé a encontrar pues entre algunos de estos jóvenes, incluso también heterosexuales, prácticas, por ahí voy a acabar, muy diversas, que ponían en jaque a la sociedad tradicional tapatía, ¿no? Muchos de ellos a veces son heterosexuales, pero se dicen a sí mismos heteroflexibles, pues porque tienen ciertas... Ellos dicen, no, yo soy heterosexual, pero bueno, no me niego a un encuentro erótico, de repente sexual, con una persona de mi mismo sexo, ¿no? Bueno, voy a ir a las conclusiones porque me queda un minuto nada más. Bueno, también vi que algunas formas de respuesta de las chavas de tratar de controlar de forma novedosa estos encuentros sexuales eran a partir de prácticas que tratan de reivindicar. Una de ellas es lo que llaman el lesbisexy dance, que consiste en fiestas bailar dos mujeres, incluso acariciarse, besarse, el modelo de Britney Spears y Madonna que salió en MTV, para provocar a los chavos. Pero bueno, ahí había un problema porque luego los varones creían que pues ya era seguro estar con ellas y no necesariamente. Y segundo, que igual a otra práctica que los chavos beach fight, que es pelea de perras, pues,
finalmente eran como crear ciertas condiciones donde pareciera que la mujer se empoderaba y controlaba el momento, satisfacer el deseo sexual del hombre, ¿no? Entonces uno se pregunta si están liberadas, pero en torno al deseo de quién, ¿no? Y pareciera ser que seguía siendo bueno, estos son algunos ejemplos pues de cómo la sexualidad, las mujeres que controlan su sexualidad, que parecen ahora empoderadas, finalmente siguen siendo una sexualidad basada en lo falocéntrico, en los deseos del hombre y en el objeto que tiene que ver con las mujeres. Bueno, también nos metimos al Facebook y cómo ahí lo manejan estos chavos, y cómo algunas nuevas tecnologías como el iPod, los teléfonos inteligentes. Me tocó ver mucho cómo chavos de clase media y alta le regalan a sus novias estos aparatos, pero sirve para que en el WhatsApp vean cuándo están conectadas, cuándo no, dónde están, para controlarlas, para ubicarlas, porque ubican el celular y entonces, ¿cómo que estuviste ayer en tu casa? No es cierto, yo vi que andabas en otro lado. Era una cosa que se daba así como mucho amor, muy bonito darle el celular, muy moderno, pero es para controlar a las chavas, ¿no? Entonces, bueno, estas prácticas se dan de manera distinta, pero hay una tendencia entre tanto chavos homosexuales como homosexuales como heterosexuales, y pareciera ser pues que hay cierta superación. Yo creo que sí hay cierta superación de la dicotomía entre una sexualidad creativa, hay ciertas masculinidades alternativas que están imponiéndose, pero todavía es muy lento, ¿no? Bueno, muchos jóvenes son capaces de reconocer e identificar estas normas estereotipadas, las identifican, lo ubican, las chavas dicen, si es que es bien macho en este sentido, pero de eso a pasar a hacer algo es lo que le cuesta más trabajo, ¿no? Porque sigue siendo muy pesada esta idea de que, pues, ¿cómo le voy a decir que no, no? A veces las chavas me decían, es que la verdad llegó un momento en que yo no quería, porque estábamos con amigos, porque se le subió la bebida, porque empezó con una actitud así, ya sabes. Pero pues ya como le iba a decir que no, ¿no? Si en ese momento le decía que no, podían haber consecuencias que a veces eran golpes, regaños, pero en la mayoría de los casos, ¿no? En la mayoría de los casos era como poner en riesgo la relación, ¿no? Si yo ahorita le digo que no, capaz de que me termine, entonces yo qué voy a hacer sin él, ¿no? Era siempre esta dependencia, ¿no? Bueno, hay algunas conclusiones más, pero ya me están apurando y ya terminé. Muchas gracias. Yo lo que les voy a presentar son los resultados de mi tesis doctoral. Me voy a enfocar a un aspecto específico de la investigación que es más amplia. Entonces, me gustaría iniciar la presentación ubicando desde qué perspectiva estoy abordando el fenómeno del embarazo en la adolescencia. Quisiera señalar entonces que parto del supuesto de los adolescentes como sujetos de derechos sexuales y reproductivos, y tomo una distancia de esa perspectiva que considera al embarazo como una desviación o como una cuestión problemática en términos morales o de que no debiera ocurrir. Y tres categorías que son esenciales en mi trabajo son justamente la clase, el género y la generación. El planteamiento del problema. Bueno, yo ubico esta investigación tomando en cuenta, digamos, las condiciones, el avance que hay en la literatura sobre el tema, sobre todo en México, asumiendo que las preguntas que en un momento se hicieron sobre este fenómeno era para dar cuenta de alguna manera cómo tenía sus distintas expresiones en distintos contextos socioeconómicos. Se sabe ya que el 74% de los embarazos en adolescentes ocurren en sector económico bajo, es decir, ahí está la mayoría de este fenómeno. Entonces, mi pregunta en esta investigación iba en el sentido de tratar de buscar diferencias al interior del estrato socioeconómico bajo. Para eso yo empleo el concepto de trayectoria. Y aquí lo que trato de preguntarme es si existen distintas trayectorias en un mismo contexto de pobreza, si estas trayectorias, de alguna manera, cómo juegan aquí la familia, la escuela, el trabajo, la pareja, y cómo afectan en esta trayectoria las condiciones mayores o menores de vulnerabilidad.
Ahora voy a decir por qué asumo que son estas diferencias de enfrentar a la pobreza. Y si en estos distintos recorridos biográficos existía alguna de ellas con mayor vulnerabilidad o riesgo. Estas serían mis hipótesis, que efectivamente, a pesar de tratarse de un fenómeno que se presenta en un mismo contexto socioeconómico, no tienen ni las mismas consecuencias ni el mismo significado, y que la vulnerabilidad